Señor Feijóo, esta semana ha estado en España una delegación del Parlamento Europeo investigando sobre los fondos del COVID, digamos, y bueno, las conclusiones que se han sacado son un poco inquietantes, porque no se han llevado una idea clara de si están llegando los fondos y qué se está haciendo con ellos. A mí me gustaría saber, si usted se convierte en presidente del gobierno, ¿qué va a hacer de inmediato para conseguir que efectivamente esos fondos acaben llegando a la calle, que no parece que alguien lo esté recibiendo, ¿no? Pues mire, la transparencia es básica y la capacidad de gestión es determinante. Y aquí no hay ni transparencia ni capacidad de gestión. Hemos visto cómo el Ministerio de Industria, que es un ministerio clave para la ejecución de fondos, está descabezado. Tenemos una ministra de Industria que ya lleva varios meses haciendo campaña, siendo candidata a la alcaldía de Madrid, a un secretario de Estado que ha sido cesado por la mala gestión de los fondos y que ahora parece ser le premian con la presidencia de Renfe, y por tanto no tenemos agentes operadores de los fondos. Segundo, tenemos una desconfianza enorme de las comunidades autónomas que han gestionado fondos desde hace mucho tiempo y que saben las necesidades objetivas de sus territorios y de su tejido industrial. Y tercero, tenemos una serie de proyectos tractores que están pilotando las comunidades autónomas que aquí no se les escucha ni se les propone alternativas en el caso de no estar de acuerdo con esos proyectos tractores. ¿Qué es lo que haremos? Pues en primer lugar, transparentar, en segundo lugar, dar luz y taquígrafos, y en tercer lugar, escuchar al gobierno que nombremos en su caso, y a las comunidades autónomas y a sus consejeros de Economía y consejeros de Industria, y poner una serie de proyectos tractores que realmente modifiquen y modernicen e incrementen la competitividad de la economía española. ¿Está usted dispuesto a hacer una auditoría de cómo se han utilizado los fondos hasta ahora? No tengo usted la menor duda. Yo voy a hacer una auditoría, y lo he dicho, sobre las cuentas públicas, donde se incluye una parte muy importante de deuda, de la deuda pública, no solamente la deuda pública de la Administración Central, incluida la deuda pública, el agujero de la Seguridad Social, el actual y el previsible. Y es que buena parte de los españoles se van a jubilar en los próximos años, todos aquellos nacidos durante el boom de los años 60. Tenemos un gran agujero en la Seguridad Social, cada año que transcurre un agujero superior, tenemos una enorme deuda pública, la mayor de nuestra historia, 115% sobre PIB, y tenemos también pues la deuda pública de comunidades autónomas, algunas de ellas en una situación técnicamente muy compleja, ¿no? Sobre todo las comunidades del Mediterráneo. Y en materia de fondos, exactamente igual. Vamos a auditar, vamos a saber cuáles están comprometidos, vamos a saber qué proyectos hay sin atender y hablar con los sectores estratégicos de nuestro país. La única cosa positiva que tiene España en este momento es que tiene una posibilidad de ejecución de fondos. Y todo lo demás, desde el punto de vista de política económica, es deuda, es paro, es déficit y es un incremento masivo de impuestos y una pérdida de poder adquisitivo de la familia española. Hay gente que piensa, sobre todo en una parte de la derecha, que cuando llegue el señor Feijóo al gobierno no se va a atrever a hacer esas reformas estructurales pendientes. ¿Qué les diría usted? Mira, hay una serie de reformas que el gobierno actual está negociando con Bruselas en una enorme opacidad. Hay opacidad en la gestión de los fondos y los parlamentarios europeos pues ya la han advertido, pero es que en este momento se está negociando con Bruselas un encarecimiento de las pensiones, se dice un encarecimiento para que un ciudadano español en el momento que sea pensionista pueda mantener la pensión que le corresponde, un incremento de las cuotas de los autónomos y se ha decidido ya pues un peaje masivo en todas las vías de alta capacidad, en todas las autovías de España. Esto se está negociando con una enorme opacidad. Nosotros somos un partido de Estado y sabemos que tenemos un enorme déficit público, que tenemos una deuda de un 115 sobre PIB y tenemos que bajarla al 60, pero lo que pedimos es transparencia de aquellas cosas que se están comprometiendo con Bruselas y que se ocultan en el ámbito nacional. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que el señor Sánchez ha hablado más en el Parlamento ucraniano que en el Parlamento español, y saben más los ucranianos qué es lo que va a hacer de ayuda a España que los propios españoles. ¿Cuáles cree usted que son las 3 reformas pendientes que España necesita afrontar con mayor urgencia? Mire, yo creo que necesitamos actualizar nuestro sistema educativo. Necesitamos hacer un enorme esfuerzo por la formación dual, por la formación profesional.
necesitamos derogar la ley de universidades y volver otra vez a una universidad basada en la calidad, en el mérito y en la capacidad. Por tanto, la educación es básica, es la piedra angular sobre la que se sustenta cualquier sistema de bienestar y cualquier sistema de competitividad. Segundo, necesitamos una planificación económica, necesitamos bajar el gasto financiero, necesitamos disminuir el gasto estructural y el gasto burocrático, una simplificación administrativa y sobre todo necesitamos crecer. Si la economía española, que es la última de la Unión Europea en crecimiento económico desde el año 2018 hasta ahora, no hemos conseguido ni el Producto Bruto que teníamos en el 19, la única, incrementando la deuda e incrementando los impuestos. Parece imposible que ocurra todo esto. Competitividad, crecimiento económico, empleo, educación y, por supuesto, pues toda esa transición digital y la transición energética la hemos de acometer, pero no hablando, sino haciendo. En esta línea, usted sabe que el Gobierno acaba de prorrogar 2 años más el veto a las inversiones extranjeras, o dicho de otra manera, se reserva al Gobierno la capacidad de vetar cualquier presencia de capital extranjero en sectores estratégicos. ¿Está usted dispuesto a derogar ese decreto? Yo creo que el Gobierno está intentando controlar la economía y está utilizando una práctica muy al borde de lo que un Estado occidental europeo de la Unión puede hacer, como está haciendo España, porque esto le está sirviendo para muchas cosas, prácticamente para todas, ¿no? Por tanto, no me gusta la intervención de la economía, pero claro, en el gobierno actual pues hay una parte del gobierno que está interviniendo en la economía y no le interviene más porque no puede o porque no le dejan la normativa. ¿Pero lo va a derogar? Mire, nosotros vamos a captar inversión extranjera, vamos a captar crecimiento económico obsesivamente, vamos a hacer una política fiscal en la que no se persiga las personas que quieren invertir en España y, por supuesto, ese decreto lo vamos... No sé si le puedo decir que lo voy a derogar en los 100 primeros días, lo que sí le puedo asegurar es que va a tener una respuesta en los 100 primeros días. Respecto a la energía, que es el gran tema probablemente que ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania, hay países europeos que ya se están replanteando su política respecto al nuclear. Me gustaría saber si usted está dispuesto a prolongar todo lo que se pueda la vida útil de las centrales que tenemos e incluso si estaría dispuesto a plantearse la construcción de otras. Mire, nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo ya. Nosotros vamos a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares en España por necesidad, por responsabilidad y porque mientras no tengamos una energía fotovoltaica, solar y eólica que cubra nuestras necesidades, es un disparate cerrar las fuentes de energía del 21% de la producción energética en nuestro país. Somos el gobierno, la nación, que ha cerrado todas sus térmicas, la primera, y eso supone perder un 14% de energía. Alemania, Polonia y otras están incrementando sus térmicas o ordenándolas. Yo no digo mantener térmicas ineficientes, pero sí no cerrar la 2 o una térmica al menos que estaba cumpliendo los requisitos de evacuación y los requisitos de CO2. Por tanto, ¿vamos a ampliar la vida útil de las centrales nucleares? La respuesta es que sí. ¿Vamos a disminuir los problemas en la ejecución de los parques fotovoltaicos, termosolares y eólicos? Este gobierno no ha adjudicado ni un solo nuevo megavatio. Acaba de hacer una subasta de 3.000 megavatios y ha adjudicado 40. Todos los megavatios que se están instalando en España traen causa de subastas y expedientes de gobiernos anteriores. Por tanto, sí fotovoltaica, sí termosolar, sí eólica, sí nuclear, y España tiene que ser un país excedentario en energía para volver a captar industria electrointensiva que hemos perdido y para que la energía, que es la clave de la competitividad de una economía, no expulse a muchas industrias y también no suponga un factor determinante en el incremento masivo de precios. Y es que llevamos un 15% de incremento de precios en los últimos 24 meses. El año 21, 6.7 de inflación, año 22 media, 8.3 de inflación. Esto no lo soporta ningún salario, ninguna empresa y la competitividad de nuestra economía. Nosotros tenemos prohibido, por ejemplo, el fracking, que sabe usted que es la técnica a través de la que se extrae gas, y sin embargo le estamos comprando gas a Estados Unidos extraído mediante fracking. ¿No le parece esto un poco disparate? Absoluto. Me parece
un cinismo y una hipocresía francamente intensa, ¿no? Como el incremento de las importaciones de la compra de gas ruso. Correcto. Y es que España nunca ha comprado tanto gas a Rusia como en plena ofensiva ucraniana. Por eso cuando vemos al presidente del gobierno no hablar de la guerra de Ucrania aquí, no comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar que España está mandando armas y el ejército español está desplegado en una guerra a 25 kilómetros de nuestro territorio, a 25 kilómetros de Europa. Y cuando a la vez se produce la mayor compra de gas ruso de nuestra historia reciente, pues es un cinismo y una hipocresía enorme. Estamos hablando de emisiones de CO2 y estamos trayendo barcos de Estados Unidos a las regasificadoras españolas, produciendo una emisión de CO2 y disminuyendo nuestro gas argelino que entraba por un gasoducto con prácticamente cero emisiones de CO2. En fin, estamos en una política energética llena de ideología y abandonando la tecnología, que al final la política energética básicamente es tecnología. La última, ¿está usted de acuerdo con este plan que acaba de aprobar la Unión Europea de que en 2035 se deje de producir todo tipo de coche de combustión, teniendo en cuenta que España precisamente es uno de los principales productores europeos? Yo creo que España se está jugando ser el número 2 de ensambladores de automóviles de Europa. España ha llegado tarde a las baterías, España ha llegado tarde a la electrificación y a los puntos de conexión en ciudades y en carreteras. Somos el país de Europa probablemente de los 3 últimos en este tipo de despliegue de infraestructuras, y creo que con carácter general España tiene una política de pancarta en relación a ese asunto y poco efectiva. Mire, la edad media del parque de vehículos que están en las carreteras y en las ciudades españolas es de 14 años. Eso significa que hay muchos vehículos de 18, de 20, de 22 años. En vez de sacar esos vehículos de las carreteras y bajar las emisiones de CO2, estamos hablando de que financiamos coches eléctricos, pero no coches de bajas emisiones y de carburación. Eso es un contrasentido una vez más. O sea que hay que replantearse los planes que hay ahora mismo. En mi opinión, Europa va a tener que prorrogar, porque no vamos a tener capacidad instalada eléctrica, ni vamos a tener unas dimensiones adecuadas para poder surtir a todo el parque móvil europeo. Me parece bien como objetivo, ese es el objetivo. Lo que creo que es incorrecto es el calendario, pero ojalá esté yo equivocado y podamos tener todos los coches eléctricos en Europa, producción de Europa, un enorme excedente de energía eléctrica, cuando uno de los graves problemas que está teniendo en la economía europea es un problema energético, ¿no? Estamos en el año 23, nos quedan 10 años, no parece muy razonable un calendario de este tipo. Y pues hay otra cosa muy sorprendente, ¿no? Y es que todos los que fabrican coches, todos los que saben de coches, todos los que han inventado los motores de carburación más eficientes del mundo, que es la industria europea, está viendo con perplejidad cómo estamos comprando de forma masiva baterías a Asia y a otros lugares del mundo, y nosotros pues estamos, me parece, haciendo un seguidismo un poco improvisado. ¿No le da la impresión de que estamos volviendo a cometer los errores que ya hicimos con el gas, cuando le dimos a Putin y a Rusia las llaves de nuestro abastecimiento energético? ¿Estamos haciendo con el coche eléctrico algo parecido? Pues mire, si es que estamos de acuerdo hacia dónde hemos de llegar, el problema es que el camino hacia esa finalidad pues está lleno de dificultades, ¿no? Y tenemos que ser realistas, ¿no? A mí me parece muy bien que la Unión Europea, que es la responsable del 5% de emisiones de CO2 del mundo, pues se plantee de forma honesta luchar contra el cambio climático, siendo el 5% de las emisiones del mundo. Y en este contexto tenemos que operar. Estoy absolutamente persuadido de que podemos crear muchos puestos de trabajo siendo rigurosos contra el cambio climático, y aquellos que tenemos que abandonar los podemos sustituir por nuevos puestos de trabajo. Pero lo cierto y verdad es que los calendarios que manejan los políticos no se compadecen con la industria real y con la ejecución de los proyectos industriales. Y Europa está perdiendo industria electrointensiva, Europa ha perdido buena parte de sus astilleros, y sería un gravísimo error un continente que es referente en automoción, que no tiene fábricas de microchips, sería un gravísimo error también perder
una de las grandes industrias mundiales, que es la industria de automoción europea. Pues muchas gracias. A usted.